Hay en España un fenómeno trampista que se muestra muy claramente en una Isabel Díaz Ayuso y detrás Miguel Ángel Rodríguez, capaces de esconderse cuando va a declarar su compañero sentimental por asuntos relacionados con la corrupción. Ojo, tiene 4 imputaciones en el momento en el que grabamos este vídeo, pero luego reaparece con una serie de boludeces muy llamativas, ¿no? O como por ejemplo asuntos tan indignos como defender a un serio periodista, por llamarle de alguna manera, porque eso ni siquiera existe, este palabra, gente como Vito Quiles. ¿Cómo podemos seguir permitiendo el trato vejatorio que se le está dando a algunos periodistas? Mientras toda la profesión, y yo soy periodista, mira para otro lado, me abochorna lo que ha pasado con Vito Quiles y lo que pasa con otros periodistas. Que es una forma de defender a alguien que de forma abierta ha relativizado el golpe que dio paso a la Guerra Civil de 1936 o que ha hablado de repetir algo parecido. Alguna de las barbaridades que ha dicho este tipo que miente, que manipula, pero que es defendido por gente como Isabel Díaz Ayuso, que claramente con la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez está en acaparar todo el voto de la extrema derecha. Es muy evidente. Y que al mismo tiempo, en ese trampismo, insisto, al que hay que prestar muchísima atención, está mostrando actitudes que son por una parte frikis, pero que por otra parte atraen electores. Es evidente que llama mucho la atención cuando aparece, después de esconderse por lo de su novio, con una actitud, digamos que extraña. ¿En qué situación estaba cuando vimos esto? Socialismo, no, al igual a esta gente. Se acabó. Pero que luego, ojo, no hay que dejar de analizar, porque al mismo tiempo que se muestra de esta forma peculiar, están ocultando un mensaje que es negar las evidencias y tratar de captar simpatizantes y votantes con una forma de discurso que puede ser atractiva, que puede ser llamativa para la gente, pero que esconde la realidad. Por ejemplo, el hecho de, después de las informaciones que han salido, decir que ella no vive en un ático, cuando las informaciones que hay muestran que hay 2 viviendas, un piso, un ático, el ático a nombre de una sociedad de casi 2 millones de euros. No nos han dicho de forma oficial algo que ella realmente ha ocultado durante mucho tiempo, y es el hecho de salir a defender desde el minuto 1 a su compañero sentimental cuando tenía asuntos y sigue teniendo los pendientes con Hacienda, pero ahora ya es un ciudadano particular o no quiere saber nada o ella no vive en el ático. Debería mostrarlo con más claridad, si es capaz de decir esto con este papo. Pues es que no vivo en un ático, ni tengo ni vivo en un ático. Y lo que tenga o deja de tener una persona por tener relación conmigo es que no es de dominio público. Porque claro, fue ella la primera que salió a defender a su pareja. No solo esto, sino que es que además en una actitud muy peculiar acaba culpando al presidente del gobierno de los asuntos que tenga pendientes, que los tiene su compañero sentimental. Imputación por corrupción en los negocios, por administración desleal, por falsedad en documento, por no pagar a Hacienda lo que era debido según se investiga y según reconoció su abogado. Ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, pero ella adopta esta actitud en la cual niega la realidad y se hace la víctima. Pidió ir a declarar a petición propia y es la primera vez que se le ha enjuiciado, al menos, porque hasta el momento solo ha habido un juicio mediático constante desde hace más de 1 año y pico. Como no se le ha echado nunca a nadie. Yo no sé dónde viven los ministros, no sé quiénes son sus parejas, yo no sé de ningún político cómo son sus casas, ni a qué se dedican sus seres queridos. Conmigo parece que todo vale, porque bueno, el proyecto de Pedro Sánchez se ha enloquecido con la Comunidad de Madrid y conmigo. Y al mismo tiempo que muestra este desparpajo que para una determinada gente y electores puede ser simpático y buscan ese trampismo de lo peculiar, de lo friki, de lo llamativo, de lo estrambótico, del esperpento, luego esconde mentiras. Ojo, porque si su compañero sentimental le va a declarar, dice a petición propia, ojo, ha costado que vaya a declarar y finalmente, ojo, ha declarado, pero tiene asuntos con la justicia y declaraciones pendientes todavía, como testigo, como imputado, asuntos muy serios, poco menos que en el discurso de Ayuso pareciera que ha ido él como un voluntario, ¿verdad?, sufrido, como una persona víctima, ahí a prestar, oye, el favor a la justicia de declarar. No, cuidado, hay asuntos muy serios, pero todo esto lo envuelve de un victimismo, de una forma de poner en escena un discurso a la que no hay que dejar de prestar atención. Porque al mismo tiempo que hace esto, que por ejemplo apoya a gente como Vito Quiles, tiene el desparpajo de decir que el gobierno actual nos lleva a lo peor y que además no van a quedar medios de comunicación, al mismo tiempo que ella está defendiendo a gente que esparce bulos como Vito Quiles. Y la situación cada vez va siendo más difícil porque
es que como la estrategia de la carcoma, el gobierno se lo está comiendo todo. Y va a llegar un momento en el que no va a quedar un tribunal al que acudir, un medio de comunicación donde denunciarlo. Hay una clave en el trumpismo, insisto, Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez son un claro ejemplo de las estrategias que vimos en otro tiempo en Estados Unidos, por ejemplo con Trump y Steve Bannon, que es lo exagerado, lo deformado, lo grotesco, que diría Valle Inclán, deformar la realidad, adulterarla hasta el punto de decir, por ejemplo, que en España hay un régimen de terror o vamos hacia un régimen de terror, y hay gente que se lo compra, y hay gente que está en la calle pensando, y hace tiempo, que se acaba la democracia o que la democracia está en peligro, al mismo tiempo que algunos incluso pues relativizan lo que fue el golpe de Estado que acabó con la República, o que relativizan cuestiones como el franquismo y demás barbaridades, ¿no? Pero según ella vamos a un régimen de este tipo, a un régimen de terror por el gobierno socialcomunista. Pero bueno, esto cuando se crean estos regímenes de terror... Eso suele pasar, pero por supuesto que caen, ¿eh? Ojo, insisto que caen y caerán. Y es muy curioso porque al mismo tiempo que es capaz de decir esto del gobierno actual, tiene ese discurso que edulcora lo que fue el tiempo de la dictadura, el franquismo, las leyes de memoria, porque hay una derecha y una extrema derecha que está compitiendo por todo ese espectro de votantes que ven con simpatía o al menos no con rechazo lo que fue la dictadura franquista. Y con ese interés, para ellos las leyes de memoria, las leyes que intentan plasmar lo que fue la realidad de lo que ocurrió, y es que hubo unos golpistas y hubo unas víctimas y hubo gente que fue encarcelada, que sufrió la tortura, que fue fusilada, que tuvo que irse de España, hubo vencedores, pero ellos intentan equipararlo continuamente, todos iguales, todos víctimas, y al parecer, según ellos, no hubo golpistas y gente que apoyaba a un gobierno democrático. Por eso en este discurso, pues si cabe edulcorar la dictadura y a Franco y la ley de Moria y José Antonio y todo esto, pues se hace y ya está. Y no les duelen prendas, como vemos con Ayuso y detrás Miguel Ángel Rodríguez. Ni Franco ni José Antonio están allí enterrados. Lo que sí pedimos es que se respete esa basílica. Nosotros hemos protegido las Escolanías como un lugar de culto que tiene que seguir ahí. Y a partir de ahí creo que ya es mezclar otras cosas. Pienso que los problemas reales que comentaba antes, por ejemplo, de islamización del país, de España, ¿son más importantes? Es el trumpismo de manual, al que hay que estar muy atentos porque son capaces de decir que lo negro es blanco, lo blanco es negro y ni siquiera les tiembla el pulso. Hay asuntos tan grotescos y tan patéticos que hay una determinada gente que llega a comprar y a creerse como ser capaces de, al mismo tiempo que está Madrid lleno de basura por una huelga, contenedores a rebosar, gente quejándose de la porquería, son capaces, tanto Ayuso como Almeida en este fin de semana, de comparecer diciendo que Madrid está espectacular, maravillosa, chupiguay, poco menos que la tierra de Jauja. Por ejemplo, decía el alcalde Almeida antes de que interviniera Ayuso en la misma línea. Ya habéis visto cómo está la ciudad. La ciudad está impresionante. Hay que decirlo porque es cierto. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Y Almeida, al que hemos visto en alguna ocasión recibir collejas de Florentino Pérez y a la chita callando asumir postulados del presidente del Real Madrid, con la misma no le veréis ser crítico con las empresas constructoras, en algunos casos adjudicatarias de los servicios de limpieza, empresas importantísimas como FCC, como HL, etcétera, sino al mismo tiempo que tiene un discurso en el cual relativiza que Madrid estaba lleno de basura, junto a Ayuso pintar un Madrid de fantasía e ilusión, y poco menos que la culpa la tienen los demás, no una situación laboral en la cual había trabajadores que pedían una pequeña subida de sueldo, libranzas en el turno de noche y tenían que negociar con empresas que ganan muchísimo dinero, porque el servicio de basuras está privatizado. Pero para Ayuso, mundo de fantasía e ilusión. Madrid espectacular al mismo tiempo que estaba llena de basura y la culpa de los demás. La ciudad de Madrid está más alegre y más viva que nunca. Está preciosa, alcalde. Enhorabuena a todos por lo que estáis haciendo. Sí que es verdad que lamento lo de la huelga de basuras, teniendo en cuenta que ahora mismo Madrid está llena de turistas, se están celebrando los premios Platino. Y hay que tener poco corazón y poco compromiso con la ciudad de Madrid cuando, siendo una de las mejores del mundo, reconocido por todos dentro y fuera de nuestras fronteras, se permita que precisamente en estos momentos, en estos picos de turismo, primero por los vecinos, que son a quienes nos debemos, pero también quienes nos visitan y luego hablan de nosotros, el tener que
hacernos este daño gratuito. Y hay que estar muy atentos porque al mismo tiempo que ocurre esto, hay discursos especialmente peligrosos que adulteran la realidad, pero llamando a que la gente se revuelva contra otros, enfrentando. Y me refiero al caso, por ejemplo, de los migrantes. Insisto, están comprando el discurso de la extrema derecha desde el Partido Popular para captar votantes. Hay gente como Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez que lo hacen de manual. ¿Qué es sino esto de señalar a los migrantes diciendo que hay una política migratoria por parte del gobierno para enfrentar que adrede están haciendo que la política migratoria sea un peligro? En fin, lo hacen claramente para sembrar cizaña con un discurso absolutamente irresponsable hecho desde una presidencia de una comunidad autónoma donde debieran estar para velar porque se cumplen las normas y donde no debieran enfrentar al personal y esparcir bulos para que la gente piense lo que no es. Pero es de manual, es extrema derecha de libro y como tal, sin ningún tipo de escrúpulos, dice este tipo de barbaridades sobre los migrantes. El descontrol de inmigración, de manera además a mí ya me parece que a propósito. Porque al mismo tiempo nos están colando el hecho de que si el PP pacta con esa extrema derecha que niega el cambio climático, que niega las leyes de violencia de género, que niega el derecho de los colectivos LGTBI a celebrar sus fiestas del orgullo en el centro de las ciudades, que tienen discursos absolutamente lamentables sobre servicios públicos de sanidad y educación, que son negacionistas, que esparcen bulos, que relativizan y apoyan tiempos del franquismo y de la dictadura. Al mismo tiempo, sí, no hay que dejar de prestar atención a que el Partido Popular, encabezado por gente como Ayuso, cada vez se va acercando más a esos postulados, no solamente pactando gobiernos autonómicos y municipales, sino adoptando ese discurso. Es muy nítido, es muy claro, y de hecho hay momentos en los cuales ni lo ocultan. Ayuso llega a hablar de una casa común, que es decir abiertamente que conviven y deben convivir. Para ellos no es la extrema derecha, para ellos es el centro derecha. Ya sabéis que es una forma eufemística de tratar de edulcorar lo que es pactar con la extrema derecha, esa ultraderecha negacionista y absolutamente peligrosa para los principios de la democracia. Pero todo vale si se trata de quedarse con su espacio político o allanar el terreno para futuros pactos. Y entonces pienso que es esa casa común del centro derecha, donde invitas a todos aquellos que dejan muy a la ultraizquierda Sánchez, es importante. Y ahí encontramos a todos aquellos que defendemos esa forma parecida de ver la vida, con sus matices maravillosos. ¿Y para que esto cale, qué es esencial? Pues es fundamental decir que lo que está mal es lo que hay ahora, que lo que vulnera la democracia es lo que tenemos en este momento. De esta forma, señalando como malicioso lo que tenemos ahora, se señala que ellos son la solución para superarlo, para resolverlo. Por eso no es que ahora estemos en un sistema democrático normal para ellos. Aunque lo puedan llegar a pensar, lo que trasladan a la gente que les compra el discurso es que es ahora cuando vivimos la tiranía, que llega a decir Ayuso, o la dictadura, o que España se acaba, que España se rompe, edulcorar el tiempo anterior, que fue la dictadura, edulcorar a la extrema derecha con la que pactan y aspiran a pactar, y sin embargo manipular la realidad diciendo que tiranía es lo que vivimos ahora. Y se quedan tan anchos y alimentan con sueldo y cargo público discursos del odio como estos. Cuando uno entra en un proceso de tiranía, no se va dando cuenta, porque esos contrapesos y contrapoderes se van quitando poquito a poquito. Pero ese siguiente paso, hace que, primero, nos hayamos anestesiado. ¿Por qué no? España no es Corea del Norte, ni muchísimo menos, pero hay gente que, si se lo repites como un martillo, pilón, permanentemente, como esa gota malaya, se lo acaban creyendo. Y hay un mantra que se repite, y es que en España nos gobierna la ETA, los independentistas, que España es Corea del Norte, que España es como Venezuela, y de tanto repetirlo hay gente que se lo llega a creer. Porque sí, Ayuso reaparece después de haber estado unos días fuera de España, justo cuando su compañero sentimental tenía que declarar ante la justicia por asuntos relacionados con la corrupción, y al reaparecer no es que dé explicaciones y diga la verdad. No, lo que hace es decir que en España se levantan muros como en Corea del Norte. Sánchez, con el dinero que no tiene España, alimenta su parte del muro. Sánchez levantó un muro a la norcoreana. Y así estamos en esta situación en la que la polarización y la adulteración de la realidad lleva a que haya gente que esté absolutamente engañada y manipulada. Que haya propuestas para abordar la economía que puedan ser liberales, socialdemócratas, comunistas, etcétera, que se planteen debates en los cuales se critique al gobierno que así debe ser o se le apoye que así debe ser, es decir, que debe haber gente que tenga opiniones distintas, pero en base a la realidad.
Aquí lo grave y lo peligroso es que nos hemos instalado en un discurso en el cual se adultera lo que realmente ocurre y se pinta un país en el cual hay una tiranía, en el cual tenemos a los migrantes como principal problema, según ese discurso que está esparciendo la extrema derecha, la ultraderecha ya es centroderecha y suma y sigue. Y de esta forma, haciendo que la gente viva en una situación absolutamente confundida, vamos tirando para adelante con la idea de confrontar y de captar un puñado de votos. ¿Qué está en juego? Pues como siempre, el poder y el dinero. No es únicamente Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera Miguel Ángel Rodríguez. Es lo que hay detrás. Y detrás hay una influencia y hay unos lobbies de interés que no son solo los de un poder efectivo en Madrid, es también un poder en España y diré más, incluso en el mundo. Hay unas corrientes ultraliberales, unas corrientes de poder que están avanzando y que se extienden por los continentes y que muestran una forma de hacer un discurso que no se ajusta a la realidad, sino que se ajusta más a aquello que puede llegar a la ciudadanía por ir a sus tripas, por intentar despertar sentimientos, por confrontar, por señalar a quienes no son los verdaderos enemigos y así captar votos e ir conquistando el poder. Este es el tiempo en el que estamos viviendo y hay gente pues que obviamente se lo está creyendo. Que haya ideologías distintas, por supuesto, que haya distintos puntos de vista, también. El peligro está cuando se adultera la realidad y cuando hay dirigentes, vamos a llamarlo así, como Ayuso, que movidos por una serie de intereses y una serie de estrategias, distorsionan la realidad, ocultan asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción o con el hecho de que se den pelotazos en pandemia o gente que muere atrapada en los geriátricos sin ser llevada a hospitales, asuntos serios, y eso se intenta ensombrecer con una puesta en escena y un discurso grotesco pero que conecta. Es lo que se ha venido a llamar el trumpismo. Es la adulteración de manual, que tiene, lógicamente, sus terminales en medios de comunicación, que tiene sus terminales en discursos muy llamativos, diríamos que esperpénticos, hay quien diría cierta frescura, cierta chabacanería incluso, y esto lo hemos visto con Donald Trump y se ve en casos como este de Ayuso y detrás Miguel Ángel Rodríguez, igual que en su momento Trump tenía a un Steve Bannon, sin decir que sean exactamente lo mismo, pero hay analogías que se pueden estudiar, hay analogías que están presentes y que están de moda. Por eso, en este tiempo que vivimos, puede ocurrir perfectamente que Ayuso desaparezca unos días, se vaya fuera de España, reaparece, suelta todo este tipo de barbaridades en muy poco tiempo, y al mismo tiempo que pasa esto en la política, pues por ejemplo podemos analizar que haya un rey emérito, rey honorífico, que vive fuera de España y que vuelva por unos días para navegar porque le apetece, porque le sale del papo y no pasa absolutamente nada. Un rey honorífico, un rey emérito que además lo hace porque así lo tenía previsto y no ha cambiado sus planes ni muchísimo menos, al mismo tiempo que los dirigentes internacionales despiden a un papa, el Papa Francisco. Pero este rey emérito que dicen que es el que trajo la democracia, rey campechano, se va a navegar y todavía le preguntan que qué tal está y si está triste por el papa fallecido. Dice que sí. Tela marinera. Majestad, ¿cómo ha recibido usted la noticia del fallecimiento del Papa? Muy triste. Un país que aguanta carros y carretas, como vemos con este tipo de mensajes y este tipo de actitudes. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? Por cierto, no me olvido, y ya hablaremos próximamente con más detalle, de las movilizaciones y de los 6 meses, medio año que se cumplen de la tragedia de La Dana, con alguien como Mazón, que sigue al frente de la comunidad autónoma, a pesar de que todavía seguimos sin saber dónde estaba en todas esas horas fatídicas en las que la gente moría ahogada, sin un aviso que les alertara de lo que les venía encima. Es una más del tiempo que estamos viviendo. Leemos vuestros comentarios. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad.